9 de la mañana, 26 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad porque el Centro de Estudios para el Desarrollo presentó un documento con temas que deberían incorporar los candidatos en sus propuestas electorales para generar mejoras en diferentes ámbitos. ¿Cuáles son estos temas y de qué se tratan? Bueno, vamos a conversarlo con el economista Hernán Bonilla, presidente del CED. Bienvenido, Bonilla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir a conversar con nosotras. Bueno, este material que ustedes elaboraron surge de un estudio de qué tipo, qué variables intentaron identificar. Ahí va. En realidad es un documento que resume muchos trabajos de investigación. El CED este año está cumpliendo 7 años de vida ya y a lo largo de estos años hemos hecho investigaciones en profundidad en distintas áreas de la economía, en distintos sectores, en distintas áreas de las políticas públicas. Por cierto, que muchas vinculadas a la economía, el tema fiscal, el tema de inserción internacional, pero también temas sociales, temas de fragmentación social, temas metropolitanos o estudios de la ciudad. También tenemos un observatorio ya en los últimos 3 años. O sea que en realidad es un documento breve, 20 páginas, pero que condensa las investigaciones que hemos hecho a lo largo de estos 7 años. En el trabajo están las referencias a los distintos trabajos y creemos que busca tener propuestas concretas, ¿no? No tanto el diagnóstico de los temas que están en esos otros documentos y que muchas veces es conocido, sino tratar de bajar a propuestas concretas en una variedad de temas que el foco está en poder dar el salto al desarrollo que nosotros creemos que Uruguay puede dar. Ese es el objetivo, Uruguay en buena medida está en lo que la literatura económica llama la trampa del ingreso medio, ¿no? ¿Qué es? Que es los países que son caros para recibir inversiones que reciben los países baratos, o sea, los países donde las inversiones llegan porque la mano de obra es barata, porque la tierra es barata. Eso en Uruguay no pasa, afortunadamente, porque eso quiere decir que tenemos mejores salarios que los países pobres y mejores condiciones que los países pobres, pero no somos lo suficientemente sofisticados en términos de capital humano, de infraestructura, como para recibir las inversiones que reciben los países del primer mundo. Entonces, es necesario sofisticar nuestra economía, hacerla más competitiva, sin empobrecernos. Nosotros no queremos que vengan inversiones porque nos abaratamos como se abarató Argentina en los últimos años, ¿verdad? Que es con costos sociales muy altos. Nosotros tenemos el desafío de ver cómo hacemos para mejorar la productividad, para no solo no retroceder en términos sociales, sino poder avanzar en los próximos años hacia mayores niveles de bienestar. Ese Ahora, es el desafío. Bonilla, este documento se plantea como para todas las fuerzas políticas del país de cara a un proceso electoral que estamos iniciando ya de alguna manera en este 2024, que en día ya se inicia. ¿Cree que sobre todo el Frente Amplio podría incorporar parte de este texto, teniendo en cuenta que hay cuestiones a las que uno puede pensar que se discrepa? Pienso, por ejemplo, en negociación colectiva, para poner uno de los ejemplos de los que se abordan en este documento. ¿Hay cuestiones que hacen a la realidad distinta de lo que pretende el Frente Amplio, por ejemplo? A ver, nosotros como centro de estudios somos independientes de los partidos políticos, gremiales, empresariales, sindicatos, etcétera. Nosotros sí tenemos una visión de la realidad. Nosotros creemos que en buena medida estas propuestas tienen un eje común, que es darle mayor libertad a los uruguayos. Ahora, cuando uno baja las propuestas concretas, y nosotros el documento se lo vamos a presentar a todos los candidatos y a todos los partidos, puede haber ideas que le guste más a algunos que a otros. Vamos a ver eso de quién está más de acuerdo o más en desacuerdo. ¿Han tenido acercamiento con los partidos políticos por este documento? Esta semana vamos a comenzar las reuniones con los distintos candidatos de todos los partidos, pero están encaminadas reuniones con todos los partidos. Y nosotros creemos que el asunto está en analizar las propuestas en sí, ¿no? Lo que nosotros proponemos en términos de la macroeconomía, en términos de cómo tener una economía más competitiva, en el mercado de trabajo, en el tema del Estado. Claro, pues habla de reformas que pueden ser poco populares de repente, ¿no? No sé, pienso en este periodo la reforma de la seguridad social. Nadie quiere trabajar más años, ¿no? Entonces, ese tipo de reformas son las que se deberían aplicar de ahora. Digo, ya pasamos la de la reforma de la seguridad social, pero el próximo periodo, ¿a qué debería enfocarse, por ejemplo? Yo creo que hay que tener presente que
nosotros si queremos dar ese salto al desarrollo, tenemos que hacer algunas reformas que pueden tener alguna oposición. Pero también hay que tener claro que estas reformas económicas, las que le van a dar más competitividad a la economía, son necesarias para también tener mejores políticas de bienestar social. Si uno quiere tener mejores políticas sociales, tiene que tener también más recursos. Y no vamos a tener más recursos si no tenemos una economía más competitiva. Ahí está. Y hablemos entonces de cuáles son esos ejes, de esas propuestas concretas para generar ese modelo de desarrollo que tú mencionabas. Hay en todos los ámbitos, ¿no? Trabajar en la inflación, en la macroeconomía, en la parte impositiva. ¿Por dónde van los principales ejes? Yo diría que hay un eje que es el tema macroeconómico. Uruguay ha avanzado en estos años en términos de una mejor institucionalidad fiscal. Tenemos una regla fiscal que ha funcionado, que nosotros queremos que hay que seguir mejorando, pero que es un buen inicio para darle estabilidad a la macroeconomía. Hemos bajado la inflación también, lo cual es una buena noticia, se ve en los salarios reales, se va a ver en las jubilaciones reales, significa mayor poder de compra para las personas, pero nosotros creemos que hay que seguir bajando la inflación. En Uruguay nos hemos acostumbrado a una inflación en torno al 8% y ahora estamos en torno al 5%, nosotros creemos que se puede bajar incluso algo más. El promedio de América Latina antes de la pandemia ya estaba por abajo. Un dólar que está haciendo fuerza en ese sentido, ¿no? Porque al no dispararse también contiene un poco los precios. Tiene su influencia en el corto plazo, pero no... Es el reclamo del sector exportador. ¿Qué es el reclamo? Se habla que, bueno, el dólar debería aumentar. ¿Allí no se genera un desbalance de alguna manera, un desequilibrio? Puede haber, pero justamente el documento apunta a otros aspectos de la competitividad que son más importantes para esos sectores que el tipo de cambio. O sea, ¿se puede bajar la inflación más teniendo un dólar conveniente para la competitividad del sector exportador? Se puede, sobre todo con el tema del tipo de cambio, que es la variable de corto plazo que más impacta, por eso está en el debate permanentemente, pero no es la única. Y hay otros aspectos de la competitividad que si los tuviera el sector exportador sería menos relevante el tipo de cambio. Y además, el tipo de cambio en el largo plazo no se puede modificar a voluntad del gobierno. Responde a los fundamentos de la economía y por lo tanto también la crítica a cuál es el tipo de cambio. Si hay un tipo de cambio libre, depende del ingreso y el egreso de dólares que tiene la economía. No es que, aunque el gobierno quisiera intervenir la independencia del Banco Central y tener un tipo de cambio más alto, no es tan fácil. No es algo que se puede intervenir en el corto plazo y un poco, pero a la larga no se puede modificar el tipo de cambio que indican los fundamentos de la economía. Y la competitividad, que es una palabra siempre presente cuando hablamos de economía y cuando hablamos de los desafíos que Uruguay tiene. ¿Cuáles son los factores a modificar para mejorar la competitividad? El tema dólar, ya lo mencionabas, pero bueno, ¿qué otros aspectos podrían trabajarse? Nosotros tenemos también un capítulo sobre el tema de lo que creemos son unas reformas microeconómicas, pero que son bien relevantes para ganar competitividad. Ahí hay que analizar mercado a mercado. En general, muchos mercados en la economía uruguaya son poco competitivos porque hay distintos tipos de regulación que limita la competencia de los mercados. Por ejemplo, nosotros creemos que se debe avanzar hacia la libertad de importación, de distribución y de comercialización de los combustibles. Esto es algo que está regulado en todo. No se puede importar, está regulado cómo se comercializa y cómo se distribuye. No hay libertad de precios que debería haber para que bajaran los combustibles. Creemos que hay mercados muy sensibles para el consumo de la población, como puede ser el pollo, el cerdo, las frutas, las verduras, que también tienen limitaciones muy importantes a la importación, que también si hubiera menos restricciones tendríamos bienes que son bien importantes para el consumo de la población, que podrían bajar el precio. Cuando uno ve la comparación internacional de estos precios, en la mayoría de los países de la región y del mundo son más baratos que en Uruguay. Claro, y ahí te hago la pregunta. Ahí se puede bajar. Combustibles, ¿qué pasaría con ANCAP cuando... Primero, ¿qué pasaría con ANCAP? ¿Y qué pasa también cuando muchas veces las autoridades nos dicen que es muy difícil bajar más el precio, sacando algunos impuestos, porque en realidad somos tomadores de precios internacionales? Y en el tema, por ejemplo, pollos, las medidas que incluso este gobierno tomó para proteger la industria, porque si no se muere los fasoneros, se muere la industria del pollo en nuestro país si no se tienen algunos cuidados. Entonces se ha importado, pero siempre medido, ¿no? Son reformas que se pueden instrumentar gradualmente, son ejemplos de mercados en donde hay limitaciones a la competencia. El tema está que si
uno escucha a las empresas que hoy están en cada sector, no puede hacer nada. Entonces nos quedamos como estamos y seguimos siendo caros y la gente va a seguir encontrando los bienes caros en el supermercado o en el almacén. Acá lo que hay que ver es que no se trata de apuntar contra algunas empresas particulares, probablemente al revés. Uno ve que hay mercados como el del pollo, por ejemplo, donde con los incentivos adecuados los productores locales que vivían con una protección importante, al obligarlos a ser más competitivos con la competencia, hasta pueden pasar a ser exportadores. Esa es la experiencia de varios países de la región y de otras partes del mundo. El asunto está en que, primero, ¿qué es lo que uno tiene que mirar cuando analiza políticas públicas? Si el bienestar general o el bienestar de un sector en particular. Entonces, si uno mira el bienestar general, uno tiene que ver cómo hace para lograr mejores precios para la población, porque eso es mayor poder de compra, eso es mayor bienestar para la gente. Entonces, no necesariamente eso implica que esas empresas les va a ir mal. Probablemente puedan seguir produciendo, probablemente tengan que cambiar cosas, pero puedan seguir produciendo. Incluso hasta pueden llegar a hacer un impulso para mejorar. Y en muchos casos también las empresas que producen también empiezan a importar. La dinámica que puede darse puede ser muy variada, pero lo importante es qué es lo que miramos. Y nosotros creemos que si nos paramos del análisis de las políticas públicas que benefician a la población, hay cosas que se pueden hacer relevantes para disminuir el costo de vida en Uruguay, que es algo que todos estamos de acuerdo que es alto, ¿no? Bonilla, prioridad absoluta a la primera infancia. Si repasamos los datos, prácticamente la pobreza tiene cara de niño, ¿no? 20% comprendido desde los primeros años de vida hasta los 18 años. Y teniendo en cuenta también lo que representan las cifras del censo, ¿no? Los datos que se han dado a conocer. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer un gobierno? Poner el énfasis dónde, de qué manera atender a esa población que es tan vulnerable en nuestro país. Ese es un tema fundamental. Nosotros tenemos, en el documento planteamos una agenda económica y una agenda de temas más sociales. Entre el primer punto de la agenda social es esto de prioridad absoluta en la primera infancia. Uruguay ha tenido históricamente, es un tema estructural del país, muy bajos niveles, afortunadamente, entre las personas mayores. Ha habido reformas constitucionales, la prioridad del gasto público, que se le llama, ¿no? ¿Dónde van los recursos del Estado enfocados fundamentalmente en las personas mayores? Y eso tiene una parte buena, que es muy bajos niveles de pobreza en la población, en los adultos mayores. La contracara de eso es que hemos volcado relativamente pocos recursos en la primera infancia. Ha habido recientemente algún esfuerzo en ese sentido, el bono crianza y otras iniciativas que yo creo que son positivas, pero tenemos que tener claro que hay que cambiar la forma en que asignamos los recursos. Y hay que, en la medida que haya más recursos para volcar, tienen que ir fundamentalmente a políticas de primera infancia. Claro, pero ¿cómo se aplicarían? Porque uno tiende a pensar a través del MIDES, a través de diferentes instituciones que le dan un bono que si uno lo mira a largo plazo no alcanza para cubrir las necesidades básicas de esos chiquilines. La vivienda es un tema, el acceso a la educación, más allá que tengamos educación pública, es otra. Vemos los desniveles que hay a nivel de los quintiles más bajos y los más altos. Entonces, ¿cómo sería esa ayuda? Las políticas, hay una batería de medidas posibles ahí, pero por eso yo decía que el primer punto es que nos pongamos de acuerdo que tiene que ser un fin prioritario del gasto público, que hoy no lo es, y que estructuralmente no lo ha sido en Uruguay. Entonces, bueno, tuvimos 2 legislaturas para votar un proyecto que lo que hacía era mejorar el diálogo interinstitucional sin gastar más. Y muchas de las propuestas que hoy se están discutiendo, sí, y muchas de las propuestas que se están discutiendo siguen siendo priorizar hacia otros sectores de la población. Nosotros decimos primero priorizar eso. Pongámonos de acuerdo. Yo creo que hay personas en distintos partidos que están hablando de esto y que creo que nos podemos poner de acuerdo. Y después, ¿cómo se aplica esto? Hay una serie. Puede ser aumentar las partidas ya existentes con foco en primera infancia, asignaciones familiares, el bono crianza. Puede ser política más específica, puede ser con los CAIF, puede ser con la extensión. Nosotros planteamos que es importante extender a tiempo completo los centros educativos. Teniendo una serie de medidas que se pueden aplicar. Hay una serie de medidas. Estoy de acuerdo que no es solo volcar recursos. Tienen que ser recursos bien enfocados en políticas que tengan un impacto real en la primera infancia.
Bonilla, muchas gracias por estos minutos. Encantado y a la suerte. Bueno, quedaron más temas para seguir conversando. Ameritarán otras charlas para, provocar este salto al desarrollo que propone el CED. 9 de la mañana, 41 minutos. Cerramos por aquí la entrevista.